profesor Robinson. Esta es nuestra sustentación de nuestra acta final, en el cual escogimos como tema la ingeniería eléctrica. Nuestro grupo está conformado por mi persona, John Sánchez. Buenas tardes, profesor Juan Sebastián Valencia. Buenas tardes, docente Lady Rojas. Buenas tardes, profesor Gilmar Balbuena. Buenas tardes, profesor Albert Pérez. Bueno, profesor, como puede notar, nuestro compañero Albeniz tiene una afección a la voz, por lo tanto no nos va a poder acompañar en la explicación de nuestra vaca, pero de igual manera él está acá con nosotros. Profesor, para la explicación del acá tenemos como tal un índice que comienza por introducción y termina en una conclusión. Introducción. El análisis de los circuitos en serie es fundamental para la ingeniería eléctrica, como vamos a presentar unos circuitos en las siguientes diapositivas. En este proyecto aplica la ley de Ohm mediante un modelo matemático para estudiar cómo la resistencia afecta el flujo de la corriente, permitiendo optimizar diseños y garantizar la seguridad en sistemas eléctricos. En las siguientes diapositivas vamos a encontrar unas gráficas que nos van a ayudar a especificar cada una de las cosas que encontramos en este trabajo. Bueno, como primer, antes de entrar como tal en los circuitos, tenemos que analizar conceptos básicos. La electricidad se basa en tres magnitudes fundamentales, como el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse por un conductor, el cual se mide voltios. La corriente eléctrica es el flujo de carga que atraviesa el circuito en un tiempo determinado. Se mide en amperios, se representa con la A. Y por último tenemos la resistencia, que es la posición que presenta un material a paso de la corriente, el cual se mide en ohmios con el símbolo de omega. Estos tres elementos conforman la ley de Ohm, la cual fue creada por George Ohm, un físico alemán, el cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia como primera instancia, aunque teniendo dos de las tres variables, podemos calcular cuánto equivale cada una de las tres variables, por ejemplo, I, R o el mismo voltaje. Diagnóstico inicial. En un circuito en una serie de fuente de voltaje fija 24 voltios y resistencia R1, R2 y R3 con una variable de 24 voltios, donde la resistencia total R1, R2 y R3 es la suma total. Resistencia total R1, 50, R2, 100, R3, 300. Resistencia total, 450 ohmios. La fórmula para calcular la corriente e intensidad del circuito se usa la ley de Ohm. Esta ley establece la relación entre voltaje y la corriente de la resistencia. Como se aprecia al lado derecho, la fórmula indica que intensidad es voltaje dividido sobre resistencia. En la parte de abajo tenemos los 24 voltios dividido sobre los 450 ohmios, nos da un total de 0.053 amperios. En este caso la resistencia que se usa es total del circuito. Formulación. Se justifica la elección de una función racional porque la corriente es inversamente proporcional a la resistencia total. Es decir, la corriente eléctrica en un circuito en serie se calcula por la ley de Ohm, ya explicada por mis compañeros, donde pues tenemos la fórmula que explicó Sebastián, que es intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. En esta expresión es una función racional porque la fracción de RT es el denominador y demuestra que si RT aumenta y disminuye, y si RT disminuye y aumenta, eso significa que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia total, lo que justifica usar una función racional para representarla. Tenemos un ejemplo numérico que tenemos 24 voltios de fuente fija, nos toca hallar resistencia total, pero tenemos resistencia, y en sí toca hallar intensidad. Entonces, para hallar resistencia total tenemos R1, R2 y R3, los cuales R1 son 50, R2 son 100 y R3 son 200. La sumatoria de las resistencias nos da 350 ohmios. Entonces, teniendo ya los valores, podemos pasar a la fórmula que sería 24 de voltaje que tenemos sobre 350 de resistencia total para un igual de 0,068 amperios. En la siguiente diapositiva podemos encontrar una tabla de variaciones donde podemos ver que el voltaje es fijo y cambiando la resistencia varía la intensidad. Bueno, la resolución de ecuaciones. La gráfica nos muestra que la relación entre resistencia y corriente es inversa. Si la resistencia es baja, la corriente tiende a ser infinita. Y si la resistencia es muy alta, la corriente tiende a ser cero. Como se puede observar en la gráfica, vemos una línea hiperbólica decreciente. En la siguiente diapositiva, pues ahí nos vemos o nos explica un poco mejor sobre la muestra que la relación entre la resistencia y la corriente es inversa. Escenario de decisión. Tenemos dos escenarios de decisión, los cuales tienen la misma fuente de voltaje, que son 24 voltios cada uno. En el segundo escenario de decisión decidimos cambiar los ohmios de las resistencias. Lo cambiamos de 10 ohmios a 15 ohmios en el segundo escenario.
Y tenemos por los cuales se cambia la resistencia, cambiamos, que se aumenta la intensidad o se baja la intensidad. En el primer escenario, como la intensidad total es baja, el circuito deja de pasar corriente. Y en el segundo escenario, como la resistencia total es mayor, lo que hace que la corriente que circula por el circuito sea baja. Como había explicado mi compañero anteriormente, tenemos una gráfica hiperbólica decreciente, porque al aplicar nuestra fórmula, donde Y1 es intensidad, depende del voltaje, en este caso, es 24 sobre resistencia. Al ver nuestra gráfica, al aplicar 10 ohmios, nos da como Y1, intensidad 2.4, y al aplicar 15 ohmios, nos da 1.6, dando como resultado, o como podemos ver, la forma de la gráfica hiperbólica decreciente. Bueno, la conclusión dice que el estudio relacionado permitió de manera teórica y práctica de la ley de Ohm aplicada a circuitos con resistencias en serie, evidenciando la relación inversa entre la resistencia total y la corriente eléctrica. A través del modelo matemático, las tablas y los gráficos, se verificó que al incrementar la resistencia, la intensidad disminuyó proporcionalmente, lo que confirma el comportamiento hiperbólico esperado. Referencias, búsquedas en Google, conceptos generales, corriente, voltaje, resistencia y ley de Ohm. Gracias, profesor. Gracias por su atención.